Olimpia, bienvenida a nuestra institución, a nuestra Mansión de Luz. Para nosotros es un gusto y un honor tenerte aquí. Pues el Benemérito Instituto Normal del Estado, con una tradición de 146 años formando docentes, hoy se engalana con tu presencia y además pues hoy pones en la mesa un tema que desgraciadamente muchos integrantes de nuestra comunidad han vivido, ¿no? Ya sea alumnos o docentes incluso, y por eso para nosotros como institución formadora de docentes es tan importante que hoy se abra esta agenda para nombrarla y para tomar un posicionamiento en torno a qué hacer como formadores de docentes en torno a esta situación. Pues obviamente no todos hoy van a poder gozar de esta conferencia, pero gracias a esta entrevista podrás compartir mucho de este sentir que nosotros queremos transformar en acciones concretas en el aula para transformar esta realidad. Y bueno, pues a nosotros nos gustaría que pudieras darles un mensaje a nuestros alumnos que van desde algunos casos en preescolar hasta posgrado, sobre qué debemos de hacer para prevenir estas situaciones de violencia digital. Si bien no deberían de existir, también es que tenemos que ser más cautelosos y tomar acción en primero un autocuidado y luego pues llevarlo al aula. ¿Qué nos podría decir? Muchas gracias. Pues buenos días a todas, a todos quienes nos ven, nos escuchan. Yo también estoy muy contenta de estar aquí en el BINE desde Puebla y por supuesto con toda el trabajo atrás que existe de la institución y de la Secretaría de las Mujeres que ha hecho un gran esfuerzo para que pudiéramos capacitar, prevenir, actuar ante la violencia digital, sobre todo en el estado de Puebla. Hay que recordar que Puebla fue pionero en la Ley Olimpia a nivel internacional ya, porque se presentó ya en diferentes países y que hoy pues nos toca hacer justo la instrumentalización. Ya tenemos la Ley Olimpia, ya se reconoce la violencia digital dentro de la ley, ya tenemos un delito que castiga la violencia sexual digital y otros delitos más que se reconocen en el ámbito digital, pero ahora ¿qué hacemos, no? Yo creo que nadie quiere, o la Ley Olimpia y ninguna ley busca que aspiremos a la cárcel o aspiremos a el condicionar un castigo para alguna persona que haya sido que haya sido agresor o agresora de violencia digital. Lo que queremos es que no haya más víctimas de ese tipo de violencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de violencia digital estamos viviendo. Hay violencias digitales que dañan la privacidad, como el robo de tu información, como la intervención de tus comunicaciones. Hay violencias digitales que dañan tu seguridad, como el compartir tu ubicación, como la ciberpersecución, como el doxing que publica documentos falsos de ti. Hay violencias digitales que dañan tu identidad, como cuando hacen perfiles falsos de ti. Hay violencias digitales que dañan tu intimidad sexual, como la difusión o la producción no consentida de material íntimo, como el utilizar, por ejemplo, cámaras escondidas por debajo de la falda, cámaras escondidas para grabarte sin tu consentimiento, o bien la utilización de inteligencias artificiales para manipular tu cuerpo y desnudarlo. Son todos esos componentes de violencia digital. Entonces hay que primero saber qué tipo de violencia digital estamos viviendo. En Defensoras Digitales proponemos un violentómetro virtual que ahí identifica las violencias digitales a mayor escala, desde que no tengas las mismas condiciones de igualdad para navegar en Internet, ya estamos hablando de una violencia digital de exclusión virtual, hasta algo más grande como desgraciadamente la trata con fines de explotación sexual atraída a través de las tecnologías. Entonces, bueno, pues primero identificarla, después de identificar qué tipo de violencia estamos viviendo, identificar cuáles son las afectaciones que estamos pasando. Es importante tener contención emocional como primer paso, antes de poner la denuncia, antes de buscar qué ejercicios jurídicos o institucionales vamos a hacer, hay que buscar contención emocional, decirle a tu maestro inmediato, decirle a tu maestra inmediata, si eres docente, alumno mayor de edad, puedes dirigirte a las instituciones pertinentes, en este caso la Secretaría de las Mujeres del Estado de Puebla, en el caso de niños, niñas, adolescentes, a CIPINA, en el caso de niños, niñas, adolescentes, al DIF, en el caso de maestros, maestras, pues asistir también con instituciones locales, escolares. Es importante hablarlo para seguir los pasos, ¿sí? Después de eso, tener la contención emocional.
llamar a tu área psicológica, llamar a tu equipo de apoyo, si es una amiga, en este caso es una amiga, ojalá sean todas las familias poblanas, ojalá sea todas las escuelas, pero pues es importante para eso tener protocolos, ¿no? Después de eso, tener las pruebas. Es importante que no solamente tengamos la captura de pantalla, sino también los URL, el seguimiento técnico digital, de lo cual, dónde te están publicando, qué te están publicando. Por ejemplo, no es lo mismo el ciberacoso, la intención reiterada de acosarte a través de las tecnologías, a la difusión no consentida de material íntimo. Ambas son tipos de violencia diferentes que requieren estándares diferentes de actuación. Entonces, identificarlos, sacar las pruebas. Recuerden que las pruebas son pruebas que no solamente son capturas de pantalla, conversaciones, URL, screenshot, incluso después cuando tú vayas a decidir hacer una denuncia, una vez que quieras decidir hacer la denuncia, es importante que tú lleves estas pruebas. ¿Cómo las tienes que llevar? Pues te recomiendo que primero hables, por supuesto, a las fiscalías, a la Secretaría de las Mujeres, para que te puedan orientar, pero también que hables a la Policía Cibernética para que te puedan orientar también depende del caso, qué pruebas llevas. Pero yo te recomiendo que si son casos de violencia sexual digital, siempre lleves las pruebas en sobres cerrados, siempre dejes a consideración el hecho de que no se difundan dentro de tu carpeta y que además las lleves aparte. Si está la conversación en tu teléfono celular, recuerda que tú tienes que dejar al Ministerio Público tu teléfono celular para ser estudiado. Entonces, borrar otras aplicaciones, borrar otras entradas para que solo tengan esa prueba con cual identificarlo. Y la tercera es el tema de la reinserción. Saber que yo no sé si la ley Olimpia, si los protocolos, si las instituciones nos alcancen para poder cubrir las necesidades de violencia que se tienen, para poder cubrir las prevenciones que se tienen, pero sí nos alcanza para entender que no es tu culpa, que tú no fuiste culpable de este tipo de violencia. Y las maneras de prevenir siempre van a ser la ciberseguridad, el alfabetismo digital, la educación digital más allá del software y el hardware. Tenemos que no deshumanizarnos entre los espacios digitales y entender que tanto podemos ser víctimas de un tipo de violencia digital con un clic, con un like, pero también podemos ser agresores de violencias digitales. Entonces, entender que tenemos mucho trabajo que hacer y que hay muchas cosas más que seguir implementando para poder tener espacios digitales y no digitales seguros. Claro, pues los maestros siempre son algunos de los primeros respondientes cuando hay alguna situación de violencia que identifica la escuela. Entonces, en este sentido, tú hablabas de la contención y de que las primeras cuestiones que van a vivir la persona que fue violentada es un ataque pues público, una lesión a su autoestima, a su amor propio. ¿Qué consejo darías a los docentes en formación, a nosotros como formadores de docentes, para poder trabajar esta parte emocional que, como tú dices, pues a veces la ley se enfoca en el delito, pero precisamente este daño emocional no se resarce tan rápido, ¿no? Sí, bueno, pues primero identificar que la víctima no sabe que es víctima. O sea, es una violencia que parece que no es tangible porque no la puedes ver y no la puedes tocar. Entonces, la víctima comúnmente no sabe que es víctima, se siente atacada, se siente señalada, se siente agredida y además de esto, este tipo de violencia desgraciadamente es extraterritorial. No se queda solamente en el teléfono, no se queda solo en la pantalla, no se queda solo en la plataforma, trasciende fronteras a través de un algoritmo que además monetiza a través de este tipo de difusión de discursos de odio, de difusión de violencias digitales, de difusión de contenido íntimo. Entonces, ¿qué les recomiendo a docentes? Primero, hoy en esta conferencia vamos a presentar un protocolo EMA que está inspirado en Emma Bondaruk, una niña de 16 años que desgraciadamente se suicida después de la difusión de un contenido íntimo sexual en Buenos Aires, Argentina, y el suicidio fue porque busca apoyo de su escuela, busca apoyo de sus maestras y de sus maestros, y lo primero que hizo la escuela es desconocer la violencia. No separó a ningún alumno, no separó a la misma víctima, no hizo contención emocional sobre ella, no alertó, no hizo una alerta, no tenía protocolos internos, y Emma se sintió no solamente señalada por sus compañeros alumnos, sino señalada y
juzgada por los maestros, por las instituciones, y en menos de 24 horas se colgó en la sala de su casa y la encontró su mamá, Laura Sánchez. Entonces, si nosotros somos los primeros respondientes como maestros y como maestras, creerle a las víctimas es el primer acto de justicia que ellas tienen. Créanle, no es necesario que tú seas erudito en la materia de ciberseguridad, no es necesario que tú seas erudito en la materia de tecnicismos digitales, saber todos y todas estamos aprendiendo, pero a veces es necesario que tan solo que le digas, no sé cómo puedo desindexar un documento, yo a veces no sé ni cómo bajar este contenido, no sé ni cómo ponerle contraseñas a mis redes sociales, pero no estás sola, no es tu culpa, ¿no? Eso es la primera es eso, o sea, no estás sola, no es tu culpa, alertar a la comunidad estudiantil, señalar, por ejemplo, los hechos, señalar, hay una difusión de contenido íntimo, tomar las acciones necesarias para quien, no solamente hay que recordar que cuando hay violencias sexuales digitales o ciberacosos, hay una violencia comunitaria, no solamente se involucra quien ejerce esa violencia, sino se involucra a la comunidad estudiantil cuando comparte, cuando difunde, cuando lo hace viral. Entonces, alertar a la comunidad estudiantil, posicionarse. O sea, es bien importante que las escuelas siempre se posicionen. Rechazamos categóricamente esta violencia que vivió una alumna de nuestra escuela. Muchas de las faltas que han hecho escuelas, universidades ante los acosos y ante las violencias, sobre todo a las mujeres, es quedarse calladas o intentar solucionar el tema interno, cuando el tema no es interno, es un tema que nos corresponde a las instituciones, que nos corresponde a la sociedad civil, que nos corresponde a padres, madres de familia, que le corresponde al Estado, pero que nos corresponde a todos como sociedad. Entonces, alertar, está pasando esto, reconocer, está pasando esto, y entonces llamar también, si es menor de edad, hay que recordar que ambos tienen que ser vistos desde el interés superior de la niñez. Si son menores de edad, tanto el agresor como la víctima, pues solucionar el tema desde los estándares internacionales que generan las condiciones de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Si entra condiciones mucho más desfavorables, por ejemplo, para el agresor, recordemos que existe la ley de menores infractores, y además, bueno, pues la idea es pues no sancionar. Al final, este niño que hace horas le dio 2 balazos a sus maestras en Michoacán, es una responsabilidad estructural de violencia, es una responsabilidad estructural de discurso de odio, y además una responsabilidad estructural de un imperio digital que está otra vez poniendo y monetizando estos discursos de odio, estas cuestiones, el no hablarle a las personas de la violencia estructural, el no hablarle a los niños, a los adolescentes, que también ellos viven violencia machista, violencia patriarcal, pero entendiéndola no desde el sentido en que sí, vives violencia porque hoy las mujeres están empoderando, vives violencia porque hoy hay leyes para las mujeres. No, vives violencia por las mismas condiciones de las mujeres, claro. Un sistema que ha normalizado la violencia, y que aunque todos y todas podemos ser víctimas, y todos y todas somos responsables, esta violencia se ensaña contra las niñas y las mujeres. Entonces, siempre es importante generar estos cambios, tener protocolos de actuación, y hoy voy a compartir también algunas acciones tecnológicas para poder bajar el contenido. Para el caso de niñas, adolescentes, existen plataformas como Stop NCII, como teprotejo.com, existen acuerdos internacionales como NECMEC para bajar los contenidos y mermar y apoyar a la víctima. Para el caso de mayores de edad, existen también condiciones de desindexación de documentos. Vaya, las escuelas tienen que tener también esta información a la mano para poder bajar y bloquear estos contenidos, para mermar la situación y poner sanciones hacia adentro. Poner sanciones. Muchas de las escuelas a las que nos hemos enfrentado, que hay violencia sexual digital, los mismos maestros están dentro de grupos de PACs, donde difunden fotografías y videos de sus propias alumnas, de sus propias compañeras maestras. Hacer concientización. Y si es maestro, maestra, alumno mayor de edad contra menor de edad, hay que recordar que el delito no es por la ley Olimpia, no es delito contra la intimidad sexual, es pornografía, o puede entrar en la ley de trata. Entonces, es importante entender que la ley Olimpia aplica para personas mayores de edad. Perfecto. Pues realmente nosotros asumimos que tenemos un gran reto, porque estamos convencidos de que cuando hay un destello de violencia, falló la familia, falló la sociedad y falla la escuela, ¿no? Porque en realidad es nuestro segundo núcleo. Y en ese sentido, ¿algún llamado que harías a nuestros futuros docentes? Porque aquí formamos a quienes van a ser los docentes de las siguientes generaciones, para que
se ocupen en generar esta, tal vez la escuela les brinda algunas cuestiones, pero también buscar el tener esta perspectiva de género para cambiar nuestras prácticas, ¿no? Algo que nosotros estamos convencidas es que tenemos ya mucho discurso, pero que hoy tenemos que cambiar la práctica, tenemos que cambiar también las formas relacionales en las que la escuela a veces transita y muchas otras tareas pendientes que tenemos en torno a algún llamado. Pues primero que no se despoliticen. No despolitizarnos no significa los partidos políticos. No despolitizarnos significa el entender que lo personal es político y que cuando hablamos de lo personal es político, hablamos que todos somos parte de la sociedad estudiantil, todos somos parte de la sociedad poblana, todas y todas somos parte de esta estructura en la que vivimos. Y entonces si no quieres que esto te pase a ti, no lo provoques hacia otra persona y viceversa, ¿no? Entender que lo virtual es real, que existe, que daña, que lo que pasa hoy en los espacios físicos tangibles se traspasa a los espacios digitales y viceversa. Lo que estamos hablando en los espacios digitales hoy se está materializando en espacios tangibles, visibles, y debe de preocuparnos que no escatimemos nunca un mensaje, un grupo en la escuela, un grupo de odio, un mensaje en donde no escatimemos, son los niños jugando. No, esos niños jugando pueden estar desgraciadamente hoy manipulados por un algoritmo que está, uno, deshumanizándonos, dos, creando adicciones a las plataformas, a las tecnologías, tres, generando condiciones psicoemocionales y neuronales a nuestro cerebro, y cuatro, y lo peor, está monetizando con las condiciones de violencia que vivimos. Entonces, cuestionar, y cuando digo no despolitizarnos, es entender que nuestro paso por la escuela, nuestro paso por el estudio, nuestro paso por las instituciones, pues tiene que ser un paso para cambiar las cosas, que si algo nos molesta, que si algo que nos organicemos, que busquemos a nuestra organización de confianza, nuestra amiga de confianza, nuestra maestra de confianza, nuestro maestro de confianza, y que nos organicemos, que generemos, que si hace falta algo, que lo creemos, que teoricemos, que hagamos teoría, que leamos, que sigamos estudiando, que estudiemos más allá de los formatos tradicionales, que nos preguntemos dónde estaban las mujeres en el deporte, dónde estaban las mujeres en la ciencia, dónde estaban las mujeres en la historia, entender que vivimos condiciones de desigualdad estructural que podemos cambiar, que no nacimos machistas, nos hicimos machistas, que no nacimos agresores, nos hicimos agresores, que no nacimos misóginas entre nosotras, nos lo hicimos. Hay una forma de cambiarlo y es entender precisamente qué nos atraviesa y empezar a vernos de manera diferente y cuestionar a los de arriba, cuestionar al imperio digital, cuestionar a las Big Tech, que salgan de estas universidades, que salgan de estas escuelas, los futuros o las futuras generaciones que van a cambiar un algoritmo, que van a cambiar un código, que van a rehacer, si es necesario, el sistema económico digital, pero que siempre pongan en el centro principalmente a las personas, que no nos deshumanicemos y que busquen a sus instituciones de confianza. A ver, hoy en día pues estamos dando este taller, este inicio de estas capacitaciones aquí, pero que se sigue trabajando, que busquen los números de emergencia, que busquen los protocolos que se dan dentro de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Puebla, en los sistemas del Estado de Puebla para menores de edad, que busquen dentro de sus instituciones de procuración de justicia y que lo exijan, porque no podemos dejar solo el trabajo a las administraciones si no hacemos también la chamba coordinada y si no hacemos también eco de nuestra voz, y que sean héroes y heroínas sobre todo de sus propias historias. Gracias, mil gracias por tus palabras, y creo que aquí hoy encontrarás a muchas mujeres que están convencidas que tenemos mucho que trabajar para que la realidad de las siguientes generaciones sea otra. Gracias a todas. Gracias. Gracias.